para ir siguiendo el argumento, ¿verdad?, de la exposición. Entonces es la conversión de Jesús, un milagro en Fenicia. Esto en Fenicia, pues les puse aquí mm, un mapita. Fenicia, pues es más o menos Líbano en la actualidad. Y la semana pasada, hace 15 días les había puesto ya este mapita. Entonces Judea está aquí en el sur, es la parte, digamos, más judía de Judea. Samaria es, pues ya saben que se dividieron Israel y Judea en dos, poquito después de la muerte de Salomón, y toda la parte norte quedó en el reino llamado Israel, que es esto que estoy diciendo, Samaria y Galilea, y la parte de Judea quedó bajo los descendientes de David como reyes. Y después hubo muchas vicisitudes. En tiempos de Jesús había digamos, tres partes de Israel: Galilea en el norte, eh, Samaria en el centro y Judea en el sur. Todos ellos judíos, ¿verdad? Pero los samaritanos eran un poco disidentes, ¿verdad? Un poco diferentes en su judaísmo. Entonces los judíos no los consideraban completamente judíos y los samaritanos no consideraban a los judíos completamente judíos. Entonces el rey, sí, de la región de Galilea era Herodes Antipas, en tiempos de Jesús, hijo de Herodes el Grande. Bueno, entonces aquí está Fenicia, ¿ven? Es más o menos, bueno, Israel llega en la actualidad hasta aquí, más o menos, ¿verdad? Y después está Líbano. Y aquí justamente estoy señalando Tiro y Sidón, porque este milagro justamente se realiza no en Tiro y Sidón, ahorita lo vamos a leer el relato, sino en la región de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, aquí está Nazaret, y gran parte de su ministerio estuvo aquí en torno al lago de Galilea, ¿sí? Si ustedes leen los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, pues el 60% del evangelio se desarrolla en esta parte que estoy señalando, en torno al lago de Galilea. Para los tres sinópticos, Jesús fue a Jerusalén siguiendo este camino, no por la zona montañosa, porque aquí es una zona montañosa en el centro, sino más bien siguiendo la depresión del Jordán hasta la altura de Jericó, y después de Jericó a Jerusalén, porque es subida, ¿eh? Subida del río Jordán a Jericó y luego a Jerusalén. Jericó está a 300 metros bajo el nivel del mar, ¿no? Y Jerusalén unos 850 sobre el nivel del mar. Sí, digamos, es una subida. Y este fue el camino que siguió Jesús cuando fue a Jerusalén a que lo crucificaran. Según San Juan, sí vino Jesús varias veces de Galilea a Jerusalén y sí pasó por Samaria. ¿Se acuerdan del diálogo con la samaritana? Pero eso es según San Juan. Bueno, aquí está entonces la región de Tiro y Sidón. Y entonces ahora quiero mostrarles en los viajes de Jesús fuera de Galilea, porque, como ya les dije, San Juan no presenta a Jesús viajando fuera de Galilea, es decir, solamente para ir a Jerusalén, y tampoco Lucas, tampoco Lucas. Lucas esperó, digamos que Lucas tenía en mente presentar a Jesús en la zona de Galilea y de Judea nada más, y el mensaje salió de Israel con los discípulos de Jesús después de su resurrección. Esta es la idea que tiene Lucas. Por eso escribe dos libros. Lucas escribe el Evangelio de Lucas, que no presenta a Jesús saliendo de la tierra de Israel, y luego escribe los Hechos de los Apóstoles, en donde ya el Evangelio se disemina por todo el mundo, bueno, todo el mundo conocido. Bueno, entonces les decía que aquí están en Marcos, los viajes de Jesús fuera de Galilea, y en Mateo, que son los que presentan esto. Y esas son las acciones de Jesús fuera de Galilea. El endemoniado de Gerasa. Este es un muchacho endemoniado en el otro lado del lago, en la parte de la Decápolis, no lo comenté, aquí está la Decápolis. Entonces, de este lado del lago de Galilea, ahí se realizó, Jesús fue allá y
se encontró con un muchacho endemoniado. Y este muchacho no le pide a Jesús el milagro, y no era judío. Bueno, por eso es fuera de Galilea y es interesante, digamos, estos relatos fuera de Galilea. El muchacho no le pide el milagro a Jesús y no es un creyente. Bueno, es un creyente, no era un judío, pues, era un pagano. Después viene la curación de la hija de la Sirofenicia, que es el texto que vamos a tratar, y después viene la curación de un tartamudo, la segunda multiplicación de los panes en Mateo y Marcos. Hay dos multiplicaciones de los panes, una precisamente en tierra de Israel y la otra en tierra de, de pagana, es la segunda. Los fariseos piden una señal, la levadura de fariseos y de Herodes, y Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos, etc. La curación del ciego de Betsaida, también en tierra pagana, de ahí era Pedro. Y después viene la profesión de fe de Pedro. ¿Se acuerdan que dice el texto? Pues que iban lejos, ¿verdad? Al parecer muy al norte, fuera de Israel. Y ahí Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús les anuncia la pasión, ¿verdad? Justamente cuando viene la confesión de fe de Pedro, Jesús les anuncia que tiene que ir a Jerusalén y ser encarcelado, y ser azotado, y ser crucificado, morir y al tercer día resucitar. Esos son los relatos que tiene Marcos, como ven, del capítulo 5 al 8. Se trata de Jesús fuera de Galilea. Mateo lo tiene desde el capítulo 8, el endemoniado de Gerasa, la curación de la hija de Cananea, es lo mismo que estos dos. Después, pero fíjense del 8, es que después del 8 viene un gran discurso y luego en el 15 se retoma la narración de Jesús fuera de Galilea con la curación de la hija de Cananea, numerosas curaciones junto al lago, la segunda multiplicación de los panes que les digo que es en territorio pagano, y más o menos va siguiendo, bueno, Mateo en realidad siguió a Marcos. Mateo no fue el primer evangelio, el primero fue Marcos, y Mateo siguió en buena medida a Marcos. Claro que le fue añadiendo cosas, porque es bastante más largo el Evangelio de Mateo. Y fíjense, Marcos tiene 16 capítulos y aquí Mateo, estamos en el capítulo 16 y apenas es el primer anuncio de la pasión. Mateo tiene 28 capítulos. Bueno, es un evangelio mucho más largo. Y ahora ya vamos al texto. Vamos al texto de Marcos 7, 24, 30. Dice así, partió de ahí y se dirigió hacia la región de Tiro y Sidón. Ven que esa región no dice que estuviera en Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie se enterara, pero no pudo pasar inadvertido. Es que Jesús era ya muy famoso en esas regiones, en tierra pagana, sino que al contrario, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, escuchó acerca de él, fue y se postró a sus pies. Y entonces aquí viene esta señalación de Marcos. La mujer era griega. Este griego no quiere decir que viniera de Grecia, sino que era de la religión griega, era pagana. Ciro-Fenicia, esta es la región de Siria-Fenicia de nacimiento. Y le rogaba que expulsara al demonio de su hija. Entonces una mujer se postra y le dice, expulsa al demonio de mi hija. Claro, ahora hablamos de exorcismos cuando ya tenemos, o la iglesia tiene cosas muy técnicas que demuestran que no se trata de drogas o de una enfermedad mental, etcétera, ¿no? Pero antes una enfermedad cuya explicación, cuyo origen no se conocía y tampoco su curación, pues decían que estaba endemoniado, epiléptico, por ejemplo. Eso de estar endemoniado, bueno, es una forma de decir de aquella época, ¿verdad? No necesariamente se refiere a un exorcismo como los conocemos en la actualidad. Entonces, aquí podríamos traducir o pensar, mi hija está enferma, nadie sabe de qué es, cuál es el origen de esa enfermedad y nadie la puede curar. Cúrala tú. Bueno, así lo podríamos entender. Él le dijo, deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos
y echárselo a los perritos. Es decir, le está diciendo que no, salvo su mejor opinión, ¿verdad? Que primero se sacien los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Pues los judíos. Pues no está bien tomar el pan de los hijos, o sea, los milagros que estoy dando, quitárselos a los hijos y echárselo a los perritos. O sea, discúlpame, pero tú eres un perro, una perra, porque eres pagano. Así les decían a los paganos, los perros. Y él no quería, como dice aquí arriba, no quería que nadie se enterara. ¿Por qué? No sabemos por qué. Marcos no nos dice por qué. Probablemente andaba de retiro con sus discípulos, ¿verdad? Y no quería que la gente se enterara, pero no pudo pasar inadvertido. Entonces esta señora lo evidencia, pero Jesús le dice, no, digamos que en otras palabras, yo vine a predicar, a hacer milagros a los judíos, a los hijos de Israel, y no voy a quitarles eso para echárselo a los paganos, ¿verdad? Pero utiliza la expresión los perritos, aunque algunos comentaristas dicen, ay, pero les llama perritos, no perros. Eh, pero ella le respondió, la mujer no se dio por vencida, Señor, también los perritos comen bajo la mesa de las migajas de los niños. Es decir, la señora asume el insulto, ¿eh? O sea, ok, soy un perro, pero los perros comen de lo que se cae a los hijos, la comida de los hijos. O sea, la mujer no se dio por vencida. ¿Por qué? Pues porque es su hija y Jesús es famoso, no pudo pasar inadvertido. Entonces la mujer dice, aquí está mi oportunidad. Jesús le dice no, pero ella dice, ¿cómo que no? Bueno, digamos que en lenguaje coloquial. Él le dijo, por esto que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Se fue a su casa y encontró a la niña acostada en su cama y que el demonio se había ido. Aquí la mujer muestra una confianza grandísima en Jesús, ¿no? Porque no le exigió que fuera. No es el único milagro en el que Jesús no hace un milagro, digamos, a larga distancia, por internet, sino que, pero la mujer no se movió hasta que Jesús le dijo, sí, lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces, por esto que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Así dice, por esto que has dicho. Eh, Ella se fue a su casa y encontró a la niña acostada en su cama y que el demonio se había ido. Fin de la narración, no sabemos nada más. El nombre de la mujer, el nombre de la hija, edad de la mujer y el esposo, no sabemos nada. Tenía hermanos, tenía... Nada se nos dice. Pero vean, este es Marcos, así es el estilo de Marcos, es demasiado, digo, demasiado conciso, porque quisiéramos saber muchos más detalles. Vamos a ver qué dice Mateo, cómo narra el mismo milagro. Jesús salió de ahí y se alejó a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea, cananea era toda la región de ahí, pagana y judía, se le decía Canaán, Canaán. Y entonces ella es una cananea. Desde los judíos eran cananeos hasta el norte, hasta allá Tiro y Sidón, y más al norte es la región de Canaán. De aquellas regiones salió gritando, ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija sufre mucho porque está endemoniada. Eh, ten piedad de mí porque mi hija está endemoniada, ¿verdad? Y le llama hijo de David. Es decir, descendiente de David, no hijo, sino descendiente de David. David vivió en el año 1000 antes de Cristo. Entonces Jesús, claro que no era su hijo, pero la promesa para David fue que uno de su descendencia se sentaría siempre sobre su trono. Claro que eh, los judíos no mantuvieron a un rey davídico siempre, ¿no? En el año 586 vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se llevó preso al rey de Israel. Bueno, se lo llevó preso a Babilonia y luego pusieron a otro, o él puso a otro, y luego regresó y lo mató.
que se resistió a pagar el tributo. Y entonces uno de los descendientes de David quedó preso en Babilonia, pero ya no en Israel y ya no fue rey. Y de ahí hasta tiempos de Jesús no hubo un rey judío, es decir, un rey hijo de David, un rey de la tribu de Judá en Israel, no. Hubo unos 100 años que hubo reyes, pero ellos eran los macabeos o los descendientes de los macabeos, llamados asmoneos, pero no eran de la tribu de Judá, eran de la tribu de Leví. Tal vez por eso hubo tanta corrupción, porque juntaron en un solo trono el reinado, la realeza y el sumo sacerdocio. Y entonces no fue una bonita época de la historia de Israel, pero no hubo rey judío, ni en tiempos de Jesús, ¿verdad? Por eso, digamos que la gente esperaba un Mesías. Un Mesías se puede traducir como rey. En realidad quiere decir ungido, pero al que se ungía era el rey. Entonces se puede traducir como rey. Bueno, hijo de David, mi hija sufre mucho porque está endemoniada. Pero no le respondió nada. O sea, ¿cómo que no le responde? Jesús no le responde. Sus discípulos se le acercaron y le rogaban, despídela porque viene gritando detrás de nosotros. Este enunciado de los discípulos, despídela porque viene gritando detrás de nosotros, a mí me deja perplejo porque no me dice cuál era la intención de los discípulos. Y esto de arriba, pero no le respondió nada, me deja perplejo porque no me dice cuál era la intención de Jesús. A lo mejor Jesús no respondió porque quería que ella dijera más, porque quería probar su fe. No le dijo nada, no le respondió. Y entonces sus discípulos le dicen, despídela. Entonces a mí me da la impresión de que los discípulos estaban molestos con la mujer porque los molestaban sus gritos de ella. Entonces le dicen, Señor, ya. O a lo mejor les daba compasión, ¿verdad? Despídela, o sea, resuélvele el asunto porque viene gritando. No sabemos, ¿eh? Yo creo que a lo mejor Mateo pues quiso dejarnos precisamente en ascuas, ¿verdad? Porque ya ven que este diálogo de Jesús con los discípulos no está en el Evangelio de Marcos. Él respondió, pero claro, está hablando con los discípulos. No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es más claro que Marcos, ¿verdad? De los perritos y eso. No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero está hablando con los discípulos. ¿Sí? Y aquí no dice que Jesús quería pasar inadvertido, ¿no? ¿No? Y que fue inevitable que una mujer lo supiera y lo reconociera. Eso no lo dice Mateo. Pero Marcos no dice este diálogo de Jesús con los discípulos y que Jesús no le dijera primeramente nada a la mujer. Los discípulos se acercaron y le rogaron, despídelo. Él respondió, no fui enviado, pero a los discípulos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella fue a postrarse ante él y dijo, y entonces aquí Jesús se tuvo que haber detenido para hablar con ellos y entonces esta mujer que iba gritando detrás fue a postrarse ante él, puso delante y se postró. Imagino que se echó a sus pies y dijo, Señor, ayúdame. Bueno, ¿qué más drama quieren? ¿Qué más drama quieren? Señor, ayúdame. Él respondió, ahora sí a la mujer. Aquí no le respondió nada, ahora sí le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Y esto es la respuesta que también tiene Marcos. Pero ella dijo, sí, señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, tu fe es grande. Esto no lo dice Marcos, ¿eh? Tu fe es grande. Que te suceda como deseas. Y su hija se curó en ese momento. Entonces, a lo mejor alguno diría, bueno, fe, entonces era judía. No, no, no era una judía. Aquí nos acaba de decir que era cananea. Eh, claro, a lo mejor simplemente el decir cananea, pues no excluye que fuera judía, ¿no? Los judíos también eran cananeos. Pero dice cananea de aquellas regiones. Pero ¿cuál es la fe de la mujer? Pues la fe es aquí la confianza en que Jesús, la seguridad de que Jesús puede hacer algo.
No, discúlpenme, no es la confianza de que Jesús es el Hijo unigénito del Padre, la misma naturaleza. No, nada de eso. Aquí fe está simplemente significando que la mujer creía, sabía, pensaba que Jesús la podía curar a su hija. Que te suceda como deseas, y su hija se curó en ese momento. Ya no sabemos eh, eso de que la mujer se fue y de que se la encontró acostada, etcétera, ¿no? La hija se curó en ese momento, pero a distancia. Es decir, Jesús nunca vio a la hija, nunca la tocó, nunca habló con ella. La hija no le pidió el milagro, fue la mamá, ¿verdad? Bueno, es importante, puede parecerles un poco chocante, pero es importante comparar los dos relatos, porque de la comparación de relatos se pueden sacar muchas cosas muy importantes, ¿verdad? Eh, para, para comprender los evangelios. Entonces, voy los comparando. Partió de ahí, se dirigió a la región de Tiro. Lo mismo dice Mateo, aunque Mateo dice Tiro y Sidón. Entró en una casa y no quería que nadie se enterara. Esto no lo dice Mateo, pero no pudo pasar inadvertido. Tampoco lo dice Mateo. Una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo. La palabra hijita aquí pues, nos quiere decir que era una mujer, era una mujer, una niña, pero quién sabe qué tan chiquita. Tenía un espíritu inmundo. Aquí la mujer viene gritando y le dice, ten piedad de mí. Mi hija sufre mucho, aquí ya utiliza otra palabra, no el diminutivo, y porque está endemoniada. Eh, y esto lo explica Marcos, no en la voz de la mujer, sino que tenía una hijita, el espíritu inmundo, etcétera, y se postró a los pies. Marcos sí insiste, era griega, sirofenicia. Marcos sí subraya que la mujer no es creyente. En Mateo a lo mejor podríamos pensar que Cananea solamente es un gentilicio de la tierra de Canaán, pero no nos dice que fuera o no judía. Bueno, no le respondió nada. Sus discípulos se le acercaron. Esto no está en Marcos. No le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le rogaron, despídela porque viene gritando detrás de nosotros y no alcanzamos a saber la intención de los discípulos. Él respondió, no fue enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esto es a los discípulos. Este diálogo con los discípulos no lo tiene Marcos. Entonces aquí ya se retoma la idea de Marcos. Ella fue a postrarse ante él, pero aquí se postra ante él y le dijo, Señor, ayuda. Y entonces ya viene más o menos igual que en Marcos, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Ella le dijo, sí, Señor, etcétera. Y entonces la respuesta de Jesús final también es diferente. Oh, mujer, tu fe es grande. Fíjense que aquí subraya la fe, la fe. Y, este, y acá no. Acá no subraya eso. Eh, Fíjense que Mateo, un poco antes, Jesús les había dicho a los discípulos que tenían poca fe. Me voy a ir un poco para atrás en la presentación. Jesús les había dicho hombres de poca fe a los discípulos, no, no a los apóstoles, no crean que a la gente, ¿no? Y ese reproche de Jesús a los discípulos, aquí Mateo quiere contrastarlo con la fe de una pagana. Sí, sí, Mateo es irónico, ¿eh? Bueno, Mateo, Jesús en el Evangelio de Mateo es irónico en este punto. Los discípulos son hombres de poca fe, pero una mujer pagana tiene una fe grande. Eso es un contraste intentado precisamente por el Jesús en Mateo, ¿verdad? Bueno, ya vimos la comparación y quiero hablar de la relación de este milagro con otros. Por ejemplo, el endemoniado de Gerasa. Este es un milagro realizado a un pagano que no le pidió el milagro.
aquel que andaba entre los sepulcros y que encadenado y todo aquello. Y Jesús, le- el muchacho llega endemoniado ante Jesús, no le pide el milagro, pero Jesús entra en diálogo con el demonio y le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Y entonces Jesús les permitió a esos demonios, a esa legión, irse a una piara de cochinos, ¿se acuerdan? Y esa piara, vamos, con los demonios, se precipitó en el mar y se despeñó y se ahogó. Es un endemoniado no judío que no pide el milagro y Jesús lo cura. Y entonces la gente, cuando ven el milagro, vienen y lo ven al muchacho en su sano juicio, sentado y tranquilo delante de Jesús, y le piden a Jesús que se vaya, de ese tamaño. Era algo que no podían manejar. El poder que manifestaba Jesús tener, ellos no podían manejarlo, no podían tolerarlo, no podían comprenderlo, entonces le piden, por favor, vete. Entonces el muchacho aquel le dice, déjame seguirte. Y Jesús le dice, no, 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 quédate con tu gente y diles lo que Dios ha hecho contigo. Este es el endemoniado de Gerasa, es un relato que está en Marcos, Mateo y Lucas. La curación de una hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo a la hija de un jefe de la sinagoga tiene parecido con esta, si ustedes recuerdan ese relato. Jesús llega allá por Cafarnaúm, por la tierra donde vivía Pedro, norte, oeste del lago de Galilea, y entonces a mucha gente lo recibe y se acerca Jairo y le dice, ven a mi casa porque mi hija está muriendo, se está muriendo, ven para que la cures. Y Jesús le dice, sí, pero mucha gente lo está apretujando. Entonces una mujer hemorroísa quiere decir que tenía hemorragia, supongo yo que vaginal, porque tenía eso desde hacía, ya no me acuerdo, ya 38 años creo. Bueno, una cosa así. Y entonces era una mujer impura, porque ustedes saben que la hemorragia vaginal en la cultura judía pues hace todavía en la actualidad que la mujer que la padece esté impura. Impura en el sentido cultural, ¿eh? No, no de moral, o sea, no que esté en pecado, sino que no puede ir al templo, a la sinagoga. Bueno, entonces eh, esta mujer se acerca por detrás y toca el manto de Jesús pensando con solo tocarlo, me voy a curar. Ella es una judía, ¿verdad? Y entonces la mujer queda curada. Esto es en el relato de Marcos. La mujer queda curada, siente que quedó curada. Dice, sintió una fuerza curativa y que estaba bien. Y Jesús sintió que salió de él una fuerza curativa. Y se voltea y dice, ¿quién me tocó? Es decir, Jesús curó a la mujer sin saber a quién había curado. Esto es muy importante. Jesús no supo, se volteó y preguntó quién me tocó, porque sintió una fuerza curativa que salía de él. Eh, es decir, Jesús cura porque es muy lindo, porque es muy bueno. Y él no supo a quién había curado. Se volteó para saberlo. Bueno, y entonces viene en ese momento Jairo, como quejándose, y le dice, mi hija ya murió. Ah, no, vienen los siervos de Jairo, le dicen, ya no molestes al maestro porque ya murió la niña. Es como diciéndole, sí, curó a la hemorroísa, pero por curar a la hemorroísa no llegó a tiempo para curar a tu hija. Y Jesús le dijo, no, no, tú solo ten fe. Y ya llegó y curó a la hija, ¿verdad? Este, eh, aquí tiene similitud con el demonio, con eh, el exorcismo que acabamos de leer, en que es el papá el que pide, bueno, allá es la mamá, aquí es el papá el que pide la curación de su hijo. Pero aquí es, digamos, un milagro al principio aparentemente más sencillo porque la hija está enferma y Jesús la va a curar. Sí, pero cuando llegan a la casa la niña está muerta. Y entonces aquí hay una resurrección de Jesús. Es uno de los grandes milagros de Jesús. La resurrección de la hija de Jairo. Claro que la niña le dicen acababa de morir. Jesús dice, no, no está muerta, está dormida. Y se ríen de él. Ay, ¿cómo que no sabremos nosotros? Pero bueno,
los ojos o los oídos incrédulos podrán decir, no es que la niña se había desmayado, ¿verdad? Y entonces Jesús bueno, no, el texto dice que la niña estaba muerta y que Jesús la resucitó. Y entonces es el jefe de la sinagoga, que es el papá, el que pide el milagro, ¿verdad? No la niña, no la niña. Y entonces eso se parece a nuestro relato. Y hay otro exorcismo de un endemoniado epiléptico. Les decía la vez pasada, cuando viene Jesús bajando del monte de la transfiguración con unos de sus discípulos, se encuentra a los otros discípulos discutiendo con un señor y con unos judíos. Y entonces les pregunta de qué se trata. Y entonces el señor se acerca y le dice, mi hijo está endemoniado. Lo traje a los judíos, no lo pudieron curar. Lo traje a tus discípulos y tampoco. Si tú puedes, ayúdanos. Y entonces Jesús le dice, ¿cómo que si puedo? ¿Tú crees que yo puedo? Fíjense, aquí sí pone la condición de la fe, Jesús. En los otros no, porque ni siquiera los afectados ni siquiera piden el milagro. Pero aquí sí pide Jesús la condición, porque el Señor le dice, tú puedes, si puedes, ayúdanos. Y Jesús dice, ¿cómo que si puedo? ¿Tú crees que yo puedo? Entonces, el Señor no tenía fe suficiente. No creía que Jesús pudiera. Y entonces, en vez de decir, eh, no, no creo, le dijo, aumenta mi fe. Así, es como una cuestión matemática, ¿no? Si tú tienes fe, yo te hago el milagro. Ah, pues no tengo fe. Ah, pues dame fe. ¿No? Dame fe. Y Jesús le hace el milagro, pero entonces ahí el milagro es doble. El primer milagro es darle fe y el segundo milagro es curarle a su hijo. Eh, y del hijo no sabemos, no sabemos. Claro que el hijo está ahí presente. Y entonces Jesús se compadece y le pregunta, ¿qué le pasa? Y dice, no, pues el demonio lo arroja al fuego y quiere matarlo, etcétera. Y entonces Jesús le hace el milagro, ¿verdad? A una persona con poca fe, es decir, que tenía fe insuficiente. Jesús le pidió fe. ¿Tú crees que yo puedo? Y el hombre no podía responder sí. Le dijo, ayuda a mi fe, dame fe. Y entonces Jesús hace las dos cosas, le da fe y luego le cura al hijo. Son uno, dos, tres, cuatro milagros que tienen cierto contacto con el que estamos narrando, pero el nuestro tiene una característica eh, más importante, o sea, más llamativa. Jesús no quería hacer el milagro. Si ustedes se fijan en los otros casos, Jesús quería hacer el milagro, aunque no se lo pidiera, ¿verdad? Pero en este caso Jesús no quería. No está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perritos. No quería, eso es decirle no, no voy a hacerte el milagro. Y realizó el milagro por la insistencia de la madre, por la insistencia de la madre. Estoy pidiéndoles que quiten su micrófono. Bueno, porque se oye un poco de ruido. Realizó el milagro por la insistencia de la madre. Sí, sí, pero también los perros comen las migajas que caen de la mesa, que comen los hijos. Eh, y entonces Jesús no quería, la mujer insiste y Jesús hace el milagro. Es decir, Jesús cambia de opinión. Bueno, así es. Si usted dice, no, Jesús es Dios y no cambiaba de opinión, bueno, pues no estamos leyendo el milagro. Entonces, escriban su evangelio. Ahí en el evangelio dice que Jesús no quería hacer el milagro, pero decidió hacerlo porque la mujer le insistió y a Jesús le admiró su fe y le hizo el milagro. La mujer hizo que Jesús revisara su determinación de no hacer el milagro. Es decir, Jesús había dicho no.
Pero la mujer insiste, se postra, dice Marcos, se postra a sus pies y le dice, también los perritos se comen las migajas. O sea, asume el insulto y Jesús cambia de opinión. Y entonces yo, Javier, tengo la tentación de pensar, ajaja, a partir de este milagro, Jesús empezó a hacer milagros a los paganos. Sí, este acontecimiento convenció a Jesús de que no debía restringir su misión solamente a los judíos. Y a mí me gustaría que así fuera, pero no es así. No fue así porque por eso les mostré aquí este cuadrito. Aquí está la cursión de la hija de una sirofenicia, ¿verdad? O de la hija de una cananea. Pero antes Jesús ya había curado a un pagano. O sea que este milagro no es el que decidió a Jesús a hacer milagros o a hacer su predicación también a los paganos. No, no es así. Quisiera que así fuera como para encontrar más lógica en los evangelios, ¿no? Pero eh, bueno, vayan ustedes a saber, a lo mejor ese es el primer milagro que hizo Jesús a un pagano o a una pagana, pero quedó en segundo lugar, digamos, quedó después de otro. Y a partir de este momento Jesús decidió que su misión no se iba a circunscribir a los judíos. Claro que principalmente se circunscribió a los judíos, ¿verdad? Salió en algunas ocasiones de Galilea, como ya lo dijimos, pero prácticamente, fundamentalmente, su misión se circunscribió a los judíos. Ya después de su muerte, los discípulos empezaron a predicar, primero a los judíos, ¿verdad? Pero los judíos rechazaron el mensaje, digamos, en bloque, y sin embargo muchos no judíos aceptaron a Jesús. Y eso fue, digamos, eh, concilio que tuvieron los apóstoles, fue ese. Nosotros empezamos a predicar a los judíos, pero los judíos en bloque rechazaron y los paganos han aceptado el mensaje. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Vamos a pedirle a los paganos que asuman todo el judaísmo para ser cristianos o no les pedimos nada del judaísmo, solamente que acepten a Jesús, ¿verdad? Ese fue el primer concilio, porque pues el mensaje iba para los judíos, pero claro, Jesús sí había hecho milagros a personas no judías, pero básicamente ya, fue su misión para los judíos, pero hizo este milagro y tal vez esta mujer es la que hizo que Jesús eh, cambiara. Por eso mi título de esta conferencia es La conversión de Jesús, que puede parecerle chocante, ¿verdad? Eh, ¿Cómo que la conversión? No, no, bueno, en este sentido, Jesús había pensado no llevar su misión sino a los judíos y gracias a una mamá, porque es una mamá. O sea, esto no hay que quitarle su aspecto humano. O sea, podemos hacer una teología muy profunda, muy esotérica y muy metafísica, pero no le podemos quitar su aspecto humano porque echamos a perder todo. Le quitamos su verdadero valor. Es una mamá que no va a renunciar a la oportunidad de que su hija se curara. Y entonces acepta el insulto. Sí, soy un perro, pero también los perros se comen las migajas. Y esto, esa mujer ahí postrada, porque según Marcos estaba postrada, Marcos, según Mateo, perdón, según Mateo, estaba postrada ante él, lo conmovió, ¿no? Jesús no era de piedra, ni era así un ser inmutable, que no, no, era un ser con una capacidad de sentimientos este, humana, era un ser humano. Bueno, Jesús fue convertido por el amor de una mujer pagana. Esto es algo que suena escandaloso.
Pero bueno, ustedes díganme si no es lo que estamos leyendo en el Evangelio. Fue convertido por el amor a su hija de una mujer pagana. Y yo creo que es muy, muy hermoso, es profundamente humano, profundamente divino, que sea una mujer, que sea una pagana, ¿verdad? Porque es, a final de cuentas, es una mamá, es madre de una hija, y ella no va a renunciar a la oportunidad de que Jesús la cure, ¿no? Eh, Jesús era un hombre que se dejaba guiar por el amor. Quisiera concluir con ese relato, que si ustedes se acuerdan, Jesús fue a Betania y le dijeron Marta y María, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y cuando María se pone a los pies, fíjense, se pone a los pies de Jesús, porque eso se lo dice María después de Marta. Marta fue por primera vez, dice, si hubiera estado aquí mi hermano no hubiera muerto, pero Marta está de pie. Jesús le dice, tu hermano resucitará, capítulo 11 de San Juan. Y después va Marta a llamar a María, María llega y se echa a los pies de Jesús y le dice, si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús, viéndola llorar, se conmovió interiormente y lloró. Ahora díganme si no es un ser humano. Y lloró. Pero Jesús ya sabía que lo iba a resucitar, ya lo sabía, porque días antes le había dicho a sus discípulos, vamos a Betania, Lázaro ha muerto, lo voy a resucitar. Ya sabía que lo iba a resucitar, pero llega, María se echa a sus pies y se pone a llorar, y Jesús se pone a llorar con ella. ¿Por qué? Pues porque eran sus amigos, porque los amaba y María estaba sufriendo. Jesús sabía que le iba a resucitar, sí, pero aún así era un ser humano que amaba a Marta, a María y a Lázaro. Bueno, entonces mi comentario, mi punto es: Jesús era un hombre, era un ser humano. Era Dios, sí, sí, pero también un ser humano. Era un ser humano. Este, Creo que el texto nos lo deja ver con toda claridad, que se dejaba guiar por él. Entonces, este milagro me llamó mucho la atención porque, bueno, aprovecho para subrayar el aspecto humano de Jesús, pero también un poco de su conciencia, ¿no? Cómo fue moviéndose al mundo pagano, ¿verdad? Bueno, hasta aquí mi reflexión, hasta aquí mi exposición del milagro. ¿Qué les parece? Sí, Felipe. Gracias, doctor. Maravilloso, ¿eh? Me fascina cómo plantea Gracias. esta cuestión. De hecho, ahorita, pues, incluso recordando varios de los pasajes, parecería ser que la intervención femenina sería una condicionante incluso para sus cambios y para sus respuestas ante ciertas situaciones. Me explico. Ya le compartía yo desde la sesión pasada esta inquietud que tenía sobre esta respuesta que él tiene ante esta mujer sirofenicia. Pero también, por ejemplo, el hecho del tipo de respuesta que le da a este grupo de personas que le llevan a la mujer adúltera y que le avientan a sus pies, y ellos incluso eh, hacen referencia a que se la han encontrado en adulterio. Y bueno, se supone que cuando se presenta una situación de esta naturaleza, mínimamente estamos hablando de dos interactuantes y que como tal, por la cultura imperante, pues había que lapidarlos. Sin embargo, a quien le llevan es a la mujer, no le llevan precisamente al varón y a la mujer, sino solamente a la mujer para ver el tipo de respuesta que ella tiene. Entonces, pues sí, a mí sí me llama mucho la atención, por ejemplo, este tipo de relación que él tiene para con las mujeres. E incluso después de su detención, si tomamos en consideración estos parámetros, aquellos varones que como apóstoles y como seguidores están con él, también huyen.
y quienes se quedan con él, pues son solamente las mujeres, son realmente las mujeres. Algunos alegarán, por ejemplo, que está Juan ahí, pero se supone que Juan era el más pequeño, ¿no? Entonces, pues sí me llama mucho la atención el hecho de cómo se establece esta relación de Jesús con las mujeres, y no es por una cuestión de los movimientos feministas que hay, sino que parecería que deja entrever un tipo de reconocimiento para el otro como persona. Entonces, pues es parte de lo que me llama la atención. Gracias, doctor. Al contrario, gracias, Felipe. Sabroso comentario. Sí, yo he subrayado, creo que ya en estas conferencias, que lo más novedoso del mensaje de Jesús es precisamente su relación con las mujeres. Es algo que Pero, no se encuentra en el Antiguo Testamento, una relación tan horizontal, tan fluida, tan dignificante, no se encuentra nunca en el Antiguo Testamento y no se vuelve a encontrar en el Nuevo, ¿eh? Porque luego después de eso, Pablo y Pedro tienen algunas expresiones, ay, hijo, sí se ve que no asimilaron esa profunda riqueza. Estoy completamente de acuerdo contigo, que reflejan estos textos en que Jesús interactúa con eh, alguien más. maestro, Sí, Jerónimo, por favor. una de las cosas bonitas que me gusta de Mateo capítulo 15, que la persona ya se acercó, y la otra asunto es que se postró ante él o se arrodilló. Creo como, pienso que una actitud realmente le conmovió a Jesús, Sí. ¿no? O sea, los sentimientos que él va teniendo cada día al ver las situaciones, ¿verdad? Y creo que a veces, como decía, ante una mamá, pues es una mamá, ¿verdad? Pero aquí más que nada, el que es ella, esta mujer se arrodilla, se inclina, se acerca, y es lo que hacen muchas personas, ¿verdad? Sin saber muchas cosas, pero se acerca y logra este milagro. Gracias. Gracias, Jerónimo. Maestro, Sí, Pati. yo, bueno, por supuesto, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero adicional, en una ocasión oí que también hay una confrontación eh, con Jesús, en, no en que él fuera pagano, sino que él tampoco estaba siendo aceptado por su pueblo, por su religión. Entonces hay una confrontación con él mismo ahí también. Él no quiere, como has bien explicado, él no quiere como abrirse, ¿no? Que tal vez tendría sus razones por su cuestión eh, étnica, religiosa y demás, pero es confrontado y, y sí, yo soy un perro, una pagana, y no merezco, pero también tú no estás siendo totalmente aceptado, ¿no? Y sin embargo, tienes derechos también, ¿no? A las migajas. Entonces, por eso cuando tú dices, hablas de la conversión, pues realmente Jesús fue ahí una confrontación muy fuerte, ¿no? Con todos sus valores, con toda su religiosidad, con toda esta parte que él pues había sido enseñado, ¿no? Gracias, Wow. maestro. Gracias, Pati. Sí, yo creo que ahí Mateo cuando dice, mujer grande es tu fe, en el Evangelio de Mateo,
es muy interesante contrastarlo con lo que les había dicho a sus discípulos unos capítulos antes, hombres de poca fe. Bueno, pero ¿qué pasó con el mensaje de Jesús? Los judíos en general no lo aceptaron. ¿Ya? A los pocos años de la muerte de Jesús, ya los judíos expulsaron a los cristianos. No los queremos en la sinagoga porque ustedes no aceptaron la fe. Entonces, a lo mejor, claro, cuando Mateo escribe esto en el año 80, es decir, 50 años después de la muerte de Jesús, ¿ven? Entonces, claro que la experiencia que está viviendo Mateo del rechazo de los judíos a Jesús está plasmada en su relato, ¿sí? Está plasmado ahí, como dice Patti, tú eres rechazado por los judíos, pero aceptado por los paganos. Entonces ahí, esa historia del cristianismo está, si ustedes quieren, representada en este milagro, ¿no? Jesús vino a los judíos y los judíos no lo aceptaron y los paganos sí lo aceptaron. ¿Quién se comió las migajas y luego ya todo el pastel? Sí, pues eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, los cristianos en el origen del siglo I no eran ya judíos de origen judío. Algunos judíos aceptaron la fe, pero en bloque el judaísmo lo rechazó. Pero bueno, eso está en los evangelios, desde la crucifixión. O sea, la predicación de Jesús en Jerusalén es muy tenebrosa. Es decir, Jesús, cuando estuvo en Galilea, discutió con fariseos, pero los fariseos eran gente, digamos, más maestros, ¿no? Como filósofos, maestros de la ley, y con ellos se discutía, no estoy de acuerdo contigo, y había diferentes interpretaciones. Sí, pero nada que mereciera la muerte. En cambio, en Jerusalén, sí, en Jerusalén desde que llegó, él sabía que lo iban a matar. ¿Por qué? Porque las discusiones no eran básicamente con los fariseos, sino con los sacerdotes. O sea, los sacerdotes judíos y los que estaban realmente afectados por la enseñanza de Jesús eran los sacerdotes. Y estos, los saduceos, fueron los que movieron los hilos de la personalidad de Pilato para que matara a Jesús. Pero bueno, digamos que el corazón del judaísmo en Jerusalén no aceptó, desde tiempos de Jesús no aceptó. Es más, ellos lo mataron, ¿no? Ellos lo mataron. Bueno, hicieron que Roma lo matara. Bueno, ¿algún otro comentario? Bueno, es tiempo de mujeres. Qué triste que 2000 años después, Eh, y todavía yo creo que no es la completa igualdad, pero ella es muy significativo, es muy hermoso que un pueblo tradicionalmente machista, donde hay tantos feminicidios, tengamos una presidenta mujer, ¿no? Bueno, fue Claudia, pero hubiera sido Xochitl también, es una mujer. Si teníamos una opción de mujer o mujer, porque pues Álvarez Maínez no, en realidad nunca fue una opción, digamos, viable, ¿no? Que aspirara realmente. Bueno, es un signo de los tiempos, es una época que nos llega muy atrasada, ¿eh? Pero yo les puedo, ya les demostré cuando hablábamos del pecado original, que esta horizontalidad del trato de Jesús con las mujeres no es lo que vemos en Pablo, ¿eh? Es decir, que Ujú. no le llegó Pablo a esas alturas de Jesús, pero tampoco Pedro. Y tampoco la iglesia, porque la iglesia muy pronto excluyó a las mujeres de todos los ministerios eclesiales, ¿no? Dejándolas sacristanas, ¿no? Y esto en la actualidad todavía dentro de la iglesia católica es una institución, perdónenme lo que voy a decir, pero es una institución muy misógina. O sea, hay mucho más inclusión de la mujer en otras instituciones que en la iglesia católica, ¿no? Yo no puedo hablar de la iglesia cristiana, porque sé que hay muchas iglesias muy abiertas, pero también sé, porque me he Hay unas muy, desarrollado
Con grupos protestantes también hay mucha exclusión de la mujer en grupos protestantes. Y lo más terrible es que se fundamenta en la voluntad de Dios. Ah, no, no, sí, así es. Así es, la voluntad de Dios. En algún texto, yo creo que vamos a hablar sobre el sacerdocio de la mujer en alguno de estos cursos con Héctor Conde hizo su tesis sobre eso. Mm, Ya me acompañó en una conferencia. Bueno, ¿qué más? Si me permite nada más una pregunta, doctor, rápido. ¿Cómo no? Si tomamos como marco de referencia el Evangelio de Marcos, el diálogo es con una mujer sirofenicia de origen griego. Lo más probable es que hablara griego. ¿El diálogo se dio en griego? ¿Usted sabe sobre algo de esto? No. No, yo no sé si Jesús hablara griego, pero el diálogo pudo haberse dado perfectamente en arameo, que era la lengua común, ¿no? No era el hebreo, ya no se hablaba el hebreo ni los judíos, Ujú. y la lengua franca desde siglos antes era el arameo, pero pudo haber sido perfectamente el griego. Vamos, por algo todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, Claro, y seguramente porque los discípulos hablaban o conocían el griego y sabían que era la manera de ser entendidos en todo el mundo conocido de la época. Sería interesante investigar en qué lengua se dio ese diálogo. Pero yo creo que así a priori, de media calle, nada impide que fuera en arameo. gracias, doctor. Sí, sí, Me me llama mucho la atención este, este relato del Evangelio, sobre todo por la negativa de Jesús y cómo abre todo un panorama al mundo pagano y cómo también lo contrasta con la fe de los mismos apóstoles. Entonces, me hace mucho pensar en que sí, Jesús era un hombre fuera de época. En una sociedad misógina, se da, da pie a una lucha que lleva 20 siglos de ser reconocida la mujer, que terminándose Jesús, luego Pedro y Pablo dijeron, no, a no tanto. Magdalena es otra cosa. Ujú. Entonces, es, Sí. No, es bueno, de pensarse, es de pensarse cómo actualmente en la Iglesia católica el papel de la mujer en muchas, ya no en todas, ya ahora ya hay sacristanas, o monaguillas, pero todavía hay algunas en donde el papel de la mujer es para arreglar el altar, llevar las flores, limpiar. S- eh, yo me cuesta trabajo y sí culpo que es parte de lo que ellas aceptan, pero que se da, se da. Entonces, mm, nos hace falta conocer más el mensaje, y no irnos con los mensajeros. se podría resumir tu intervención en habría que
cristianizar a la Iglesia Católica, hacerla más cristiana, sí. En ese punto, sí. O sea, estudiando, saboreando, meditando a este Jesús en relación con las mujeres, claro que se puede hacer más cristiana a la Iglesia jerárquica. Bueno, muchas gracias por su presencia, gracias por su participación. Asumo que si, que si no participan es porque están saboreando en silencio, lo que me congratula. Les mando un abrazo. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, maestro. Ok, gracias. Les vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Saludos. Buenas Si noches. vemos Buenas algo de noches a Pablo, todos. A todos. si vemos algo de Algo de Pablo.